Usualmente al revés, me aplauden al final, no al principio, pero gracias. Bueno, quiero seguir con los agradecimientos. Quiero agradecer a nombre de la empresa una vez más la cantidad de gente que hay acá. Esperábamos realmente la mitad y que nos vieran desde bastante cerca, así que no esperamos inclusive que hasta nuestro querido Tim Murphy, que está allá atrás en el computador. Hi Tim, how are you? Nos esté viendo. Tenemos visitas recién llegadas desde Boston también. Queremos saludar a Víctor y a Inat. Y bueno, nada, me toca la difícil misión de comentar qué es lo que hemos hecho a partir de todo lo que hemos aprendido. Y citando a Newton en una carta que le manda a Robert Hooke hace más de 2 siglos atrás, todo lo que podemos ver ahora es porque hemos estado parados sobre los hombros de gigantes. Nosotros lo que venimos ahora es a recoger toda esta experiencia de trayectoria y de conocimiento científico y aplicarlo a un proyecto inmediato, a algo que está a 20 metros de ustedes. La agenda que tenemos ahora es primero ver cómo nosotros como empresa hemos estado rediseñando el proyecto. De ahí vamos a ver un poco de entender cómo ha sido el sitio en base a un plan de muestreo, ver cuál es el diagnóstico y a partir de ese diagnóstico ver cuál es el proyecto, el mejor proyecto que nosotros podemos desarrollar para remediar el sitio. Primero queremos partir por una buena comparación de qué es lo que fue la IA anterior y entender ese IA 2017 como un paso tal vez necesario, un error forzado por un error necesario, para a partir de eso tener un mejor proyecto. ¿En qué se basaba la IA del año 2017? Principalmente en 4 puntos. Tenía un plan de muestreo robusto, tenía una metodología de evaluación de riesgo y una norma italiana que es en particular la norma de remediación de suelos más exigente que hay y es la que citamos porque, como ya mencionó en su primera presentación Marcel Santó, no tenemos una norma de calidad de suelos, no tenemos una norma de remediación. Ahora mismo tenemos una guía que sí usamos del Ministerio del año 2012-2013, en la cual nos dice cómo caracterizar un sitio. De ahí a cómo llevarlo a limpio, eso no tenemos. Teníamos un sistema para remediar el suelo que básicamente era transporte y disposición en rellenos sanitarios, en 3 rellenos sanitarios, los 3 rellenos sanitarios que estaban autorizados en la región. Y además, para el tema del agua subterránea, lo que teníamos era sí tratamiento por bioremediación, donde agregamos un compuesto liberador de oxígeno, que lo que hacía es justamente lo que estábamos mencionando, lo que mencionaban en las presentaciones anteriores, potenciar la microbiología que había en el agua subterránea y a partir de eso que las bacterias hicieran su trabajo y degradaran los hidrocarburos. ¿Pero qué es lo que vimos? ¿Qué aprendimos de esto? Principalmente 4 puntos que nos han permitido repensar el proyecto. El primero es que no era aceptable la evacuación de los suelos contaminados como una estrategia de remediación. Si bien existe esa estrategia, básicamente lo que uno hace, y eso lo decía muy bien Salvador, es transferir el problema a otro lugar y por muy contenido que esté, en ese proceso de transferencia generamos nuevos impactos y no era la idea. Había formas mucho mejores de hacerlo. El segundo punto, y que nace de esto, es justamente reducir el uso de camiones. Si hay algo que aprendimos es que podemos hacer esa bioremediación, por ejemplo, on-site, es decir, en el terreno, sin necesidad de camiones que salgan de este, lo cual es una mejora desde ya para un sitio urbano como es este, que está en la mitad de Viña y que tiene de por sí temas viales en su entorno. El tercer punto, que era considerar las arenas limpias y remediadas como un recurso ambiental, es algo que desde el día 1, sobre todo tanto Marcel como Luis, nos retaron. ¿Cómo vamos nosotros a confinar suelos que al día de hoy son un recurso tremendamente valioso a un relleno sanitario cuando tienen potenciales usos futuros? Y el cuarto punto era ampliar la mirada, era participar. Si hay algo que aprendimos es que necesitamos ampliar esa mirada para incorporarla en la visión que nosotros necesitamos tener en una IA más efectivo. Y a partir de eso es que hemos generado nuevas bases para este proyecto. Mantuvimos el plan de muestreo robusto y la metodología porque entendemos que son 2 pilares fundamentales, el comprender el sitio y a partir de eso tener un diagnóstico lo más acabado posible. Pero le sumamos un tercer punto, que es cómo nos vamos a hacer cargo del suelo, y ese es la remediación por bioremediación, que es justamente lo que hemos visto en teoría en las presentaciones anteriores y acá vamos a ver cómo lo vamos a aplicar en el sitio. La ventaja de esto es que se hace cargo de los impactos presentes en vez de exportarlos, reduce en gran medida el número de camiones que salen y da la posibilidad de utilizar las arenas para procesos posteriores. Y eso para nosotros es tremendamente valioso. Además de mantener el biotratamiento para las aguas subterráneas. Veamos ahora de qué se ha tratado este plan de muestreo. Es un plan de muestreo que no parte ahora, parte en el año 2001.
cuando es la municipalidad, cuando es la ciudad que se acerca a las petroleras y les dice, ¿sabe qué? Ya no queremos más. La herencia histórica que mencionaba Luis en su presentación se ha ido cada vez agotando más, ya dejamos de ser una ciudad industrial, ustedes son la última reminiscencia que queda de industria pesada en la zona y queremos devolverle esto a la ciudad. Y a partir de eso comienzan los esfuerzos de las diversas empresas que estaban acá, ESSO, Shell, Copec, Móvil, Sonacol, y lo que ven ustedes acá son, solo para mostrar algunos ejemplos, los esfuerzos que se hicieron de monitoreo. El problema estaba en que, como habían tantas empresas, tantas miradas diferentes, todas esas miradas lo hacían con técnicas diferentes en tiempos diferentes. Solo para que se ubiquen, nosotros estamos exactamente acá arriba. Este es 19 Norte, 18. Acá tenemos una visión del año 2003, notarán que son puntos absolutamente distintos a los anteriores, con metodologías distintas, lo cual lo hacía más difícil de comparar entre un año y otro. Estamos en el año 2014, nosotros seguimos aquí. ¿Y qué es lo que hicimos? Hicimos un nuevo plan de muestreo, justamente para entender mejor el terreno. El acercamiento que nosotros planteamos en un esfuerzo desarrollado entre el año 2015 y 2016 es entender de una manera más racional y con una aproximación mucho más homogénea todo el terreno. ¿Cómo se logra eso? Y es siguiendo esta guía metodológica para entender sitios contaminados que estaba justamente en la presentación de Marcel. Lo que se necesita es implementar por cada punto contenido dentro de una grilla de aproximadamente 1000 metros cuadrados, para que se hagan una idea, estos son 33 por 33, y vamos muestreando, en el caso de suelos, metro a metro, hasta llegar a la napa, todo el grupo de compuestos de interés asociados a la operación histórica que se desarrolló en la zona. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la evidencia de qué es lo que tenemos que perseguir. No tenemos que perseguir todos los elementos que están en la tabla periódica ni todos aquellos compuestos derivados de esto. Lo que tenemos que perseguir es un grupo de compuestos asociados principalmente a la operación. Y a partir de eso, ¿cómo lo hicimos? Nosotros identificamos 3 tipos de matrices. La matriz agua subterránea, que tenemos en el suelo, perdón, que tenemos en el sitio, suelo, y después voy a explicar un poco de qué se trata lo de gas de suelo. Para caracterizar el agua subterránea, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos pozos en cada uno de esos puntos, donde al llegar a la napa podíamos encamisar y generar este pozo y bajar un sistema de muestreo para capturar esa agua y llevarla al laboratorio y justamente medir todo el barrido de estos compuestos de interés. En el caso de suelo, como la figura indica, desde la superficie y hasta la napa fuimos midiendo cada uno de los metros, una muestra representativa, para también poder caracterizar y ver cómo es que este flujo de contaminantes pudo haberse distribuido en el tiempo. Y ya vamos a ver en el diagnóstico que en realidad es bastante interesante lo que iba sucediendo. Y en el caso de gas de suelo, lo que se hizo fue complementar el modelo de riesgo, básicamente en aquellos puntos y para algunos contaminantes que, dadas sus características, podían estar presentes en concentraciones diferentes a las que nosotros estábamos estimando en el suelo propiamente tal. En los poros que quedan dentro del suelo, y dado que nuestro suelo es bastante granular, tenemos principalmente arena, queríamos verificar qué compuestos volatilizables estaban aquí. A partir de ello generamos un diagnóstico, que es lo que venimos a mostrar acá. Lo más relevante es lo siguiente. Primero, la cantidad de suelo de nivel 1, es decir, de libre uso, suelo limpio que tenemos en la salina es relativamente importante. Es más del 50%, es el 61% de los suelos que tenemos acá puede ser destinado a cualquier uso. Y esa es una de las cosas relevantes que necesitamos recalcar. El segundo tipo de suelos son los suelos aptos para la salina. Son aquellos suelos que, dadas características y condiciones especiales, yo puedo dejar acá, sin que ello signifique, y esto es importante, riesgo para las personas, en base al modelo de riesgo. Y hay un tercer tipo, dentro de toda esta clasificación, que es un suelo que representa el 6% del total, que es un suelo que sí necesita tratarse. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Bueno, aquí es donde entran los microorganismos, aquí es donde está la biopila, en particular. Veamos ahora cómo es el proyecto de remediación que nosotros tenemos pensado. Principalmente, y si bien lo mostramos sobre todo en la presentación de Salvador, nosotros hicimos una caracterización de todo el sitio y tenemos identificado dónde están básicamente las zonas donde hay que ir a atender ese suelo que supera las concentraciones y que es necesario llevar a biopila. El planteamiento que tenemos nosotros como proyecto de remediación es desarrollar por el sur
inicialmente, es decir, al sur de 19 Norte, que está acá, una primera etapa de remediación, el cual considera atender todos los suelos, todo el agua subterránea que está acá, como una primera etapa, en la cual pretendemos ajustar y optimizar las tecnologías que tenemos de remediación, los procesos, para después llevar esa experiencia para una segunda etapa en el sector sur. ¿Cómo desarrollamos esto? Entendiendo las ventajas que nos permite el diagnóstico. Por ejemplo, entender que hay mucho suelo limpio, que hay un suelo que no necesita tratamiento y que ya tenemos identificado los suelos que sí necesitan tratamiento. Pues principalmente la secuencia de pasos que debemos de seguir es esto. Inicialmente viene un proceso de verificación en terreno de las actividades que vamos a seguir, lo cual se hace con un proceso de muestreo del suelo antes de siquiera intervenirlo. Luego, como la forma es on-site, esto quiere decir que la remediación la vamos a hacer dentro del sitio, la idea es poder desarrollar un proceso de remoción, clasificación y después reposición de ese suelo en el terreno. Para eso necesitamos tener muros que permitan confinar los suelos que no van a ser excavados de aquellos que sí lo van a hacer. Ese es el proceso de entibamiento. Y a partir de eso, con maquinaria, comenzar el proceso de extracción, el cual nos va a permitir generar un proceso de clasificación, es decir, tener fuera de los sitios de forma parcelada suelo de las diferentes categorías. ¿Y qué es lo que viene ahora? Atender en particular el proceso de remediación. La forma con biopilas. Lo que vemos acá es un esquema simplificado de una biopila. Lo que básicamente hace es justamente lo que citaba Roberto. Los microorganismos necesitan condiciones bastante especiales y la idea de una biopila es darle esas condiciones especiales para que puedan reproducirse y hacer su trabajo. Principalmente lo que necesitamos es contener mediante polietileno de alta densidad e ir cubriéndola. Ponemos el suelo y lo que hacemos es que por tuberías se inyecta oxígeno, aire principalmente, el cual es capturado por las tuberías azules para pasar por un filtro de carbono activado y después salir. Como efectivamente también decía, nosotros tenemos suelos muy granulares, son suelos muy permeables. Ese problema que mencionaba Roberto, las pilas que hicieron en la universidad, implica que nosotros tenemos que hacer una gestión del líquido que va a ir cayendo, entonces nosotros tenemos que recuperar ese percolado, tratarlo y volverlo a inyectar para ocupar esa agua, para mantener humectada la biopila. Básicamente lo que vemos acá es un esquema de cómo se va armando, esto después termina siendo sellado completamente, se le adicionan nutrientes, tanto por riego, también por el proceso de inyección de humectación, y la idea básicamente es seguir tres principios simples. Uno es mantener esa inyección forzada de aire, justamente porque este es un proceso aeróbico y el proceso aeróbico necesita de oxígeno. La adición de nutrientes, que puede ser principalmente dentro del proceso de humectación, y justamente lo que mencionaba, un manejo de humedad. Y a partir de eso, el objetivo es llevar este material de suelo que habíamos clasificado como biopila a un suelo que sea apto para las salinas, es decir, que lo podamos nosotros mismos ocupar. ¿Cuánto duraba? Que era una de las preguntas que habían hecho acá. Bueno, este proceso, en base a las experiencias que nosotros tenemos en terreno y a literatura internacional, van entre 4 y 6 meses para llegar a concentraciones tales de que puedan quedarse en el terreno. Lo que tenemos acá abajo es una imagen de una biopila desarrollada en el terreno. Es un poco más pequeña de lo que nosotros pretendemos. Estos son 64 metros cúbicos que operaron acá hace un año atrás cuando desarrollamos este piloto. ¿Qué es lo que sucede después de tratar? Y esto es lo interesante. Una vez que yo tengo suelo de libre uso, que era el que mencionaba antes, y que generé un poco más de suelo apto para las salinas en base al biotratamiento, yo ya puedo descartar todo aquello de la biopila que no logré llevar a concentraciones suficientemente bajas. Nosotros entendemos en base a tanto la literatura como la experiencia que recogimos en el piloto, que la enorme mayoría debería salir, y solo para efectos de determinar justamente cuántos camiones podríamos tener asociados, identificamos que un máximo de 5% debería ser el rechazo de este proceso, que son camiones que debiesen salir del terreno. Luego, ¿qué es lo que viene? Una vez que tenemos descubierto los sitios en excavaciones sucesivas y programadas, vamos a necesitar desarrollar la bioremediación mejorada en las aguas, lo que corresponde a
adicionar peróxido de calcio, que es un compuesto liberador de oxígeno, el cual va a ir liberando este oxígeno que necesitan los microorganismos para que vayan desarrollándose y degradando los hidrocarburos que van quedando. En particular, ¿qué era lo necesario que nosotros necesitábamos hacer o qué debíamos atacar? Lo mencionó muy rápido Salvador, pero del total de las muestras solo se identificó una en todo el sitio para un compuesto que superaba los niveles que necesitaban remediación. Para que se hagan una idea, en el sector sur estaba ese punto acá. Lo que nosotros vamos a hacer es que al momento de descubrir todo el sitio, porque es todo el sitio el que necesitamos excavar, vamos a aplicar este compuesto liberador de forma pareja, de forma tal de que de forma preventiva vamos a tener aplicado este compuesto, lo que es a su vez una ventaja y un proceso de mejora continua para lo que viene después, que es el reposicionamiento de los suelos de vuelta en el terreno, de forma ordenada, es decir, aquellos suelos que son aptos para las salinas, pero requieren condiciones especiales, los vamos a ir dejando más abajo y lo que nos va a configurar eso finalmente es de vuelta a tener los suelos en el terreno. ¿Cómo sigue esto? Y esto es lo interesante. A medida que nosotros vayamos desarrollando nuestro proyecto de remediación, vamos a ir generando biopilas, las cuales van a ir generando a su vez suelo tratado que vamos a poder reposicionar en el terreno de forma sucesiva. Si bien cada biopila tiene una duración de aproximadamente entre 4 o 6 meses, nosotros lo que estamos viendo debido a las restricciones de espacio que tenemos dentro del sitio es que en aproximadamente 1 año y medio nosotros podríamos tener todo el terreno reconfigurado y saneado o remediado. ¿Y cuáles son nuestros próximos pasos en este proceso que llevamos de revisión del proyecto? Bueno, avanzar en terminar con la definición del proyecto, mejorar este plan de gestión de suelo, terminar y tener una situación más acabada de qué es lo que debemos de tener y cómo ir jugando con los acopios de distintos tamaños, cómo esto se va moviendo en el tiempo, es ese modelo n-dimensional que mencionaba Salvador. Modelar los efectos que esto tendría en el entorno y a partir de ello preparar el EIA. Y algo que, si bien ya lo empezamos a hacer y probablemente algunos miembros de las comunidades del entorno ya lo estén viviendo, es comenzar con el proceso de participación ciudadana, con las PACAs, que es algo previo que vamos a desarrollar durante, esperamos, junio y julio, para prepararnos para el EIA y en el cual, por ejemplo, Oriana, que está acá, nos está también trabajando y nos está apoyando. Eso es, muchas gracias.